Canal 19 presenta la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano comienza en este momento. 2 meses faltan para que se realicen las elecciones presidenciales del 2019 y poco a poco se van conociendo las propuestas de los candidatos en diversos temas. Uno de los más latentes es la seguridad en todos sus niveles, desde la prevención hasta la persecución del delito. En El Salvador, cifras policiales destacan que a la fecha el promedio de asesinatos al día es de 9, homicidios atribuidos principalmente a grupos criminales. Este número ha disminuido desde el 2015 considerablemente. En cierta medida, para reducir esta cifra, una de las estrategias del actual gobierno fue la creación del Consejo Nacional de la Seguridad Ciudadana y Convivencia, que dio como resultado la elaboración del Plan El Salvador Seguro en el 2015. Bajo este plan se incluyó las medidas extraordinarias de seguridad, desarrolladas en varias fases y con un presupuesto especial, apoyado incluso por la Asamblea Legislativa, pues algunos fondos provienen del impuesto del 5% a los usuarios de telefonía y otro de 5% a las empresas que ganan arriba de $500,000 al año. Hasta la fecha, algunos candidatos han propuesto la eliminación de este impuesto y se desconoce el futuro del Plan El Salvador Seguro, que fue proyectado a 10 años de ejecución y que ha sido la mayor apuesta del Ejecutivo para reducir los niveles de inseguridad en el país. A continuación, el análisis de este tema con Julio Valdivieso en Pulso Ciudadano. Buenas noches, gracias por estar en sintonía de su programa Pulso Ciudadano. Iniciamos el mes de diciembre tratando de conocer las propuestas de los distintos candidatos en los diferentes ámbitos que preocupan al país. Como vemos en la nota anterior, hoy analizaremos el tema de la seguridad. Pero ¿qué falta por hacer en este tema para la tranquilidad de los salvadoreños? ¿En qué deberá enfocarse el futuro gobierno en prevención o en acciones de represión a corto y a mediano plazo? Además, ¿cómo desarrollarán los planes? ¿Con qué presupuestos? Para despejar estas y otras dudas, nos acompaña en el estudio el doctor Francisco Bertrán Galindo, abogado, notario, analista y exministro de Justicia y Seguridad, experto en temas de seguridad. Doctor, buenas noches, un gusto estar en este programa. Un gran gusto, Julio. Francisco, como nos conocemos Chico. para los efectos, Chico. Es un gusto, solo quisiera aclarar que si bien es cierto, he estado trabajando cerca del equipo de formulación de plan de gobierno en varias áreas del candidato Carlos Callejas, acá esta noche he venido en mi carácter personal, es decir, lo que yo diga acá, aunque pueda referirse a lo que es la propuesta que ha hecho Carlos, pero quiero que se vea más bien en un enfoque personal. Bueno, hecha esta aclaración, obliga entonces a hacer todo un replanteamiento y formulación, aunque muchos bien lo aclarás que es un hecho que aunque hayas trabajado lo vas a hacer a título personal. Entremos en materia, chico, y es decir, siendo el tema de la seguridad el principal preocupación de los salvadoreños, ¿qué óptica crees que el futuro presidente deberá enfocar para en realidad resolver este problema que nos está afectando a todos los salvadoreños? Bueno, yo creo que el planteamiento que hace Carlos cuando él hizo el lanzamiento me parece que es llena la parte que le falta a lo que tú mencionabas en la introducción, porque el tema del Plan El Salvador Seguro, además que no tuvo un concepto estratégico en su formulación, sino fue más un listado de acciones y cosas que se podían hacer. El gobierno tampoco le pudo dotar de esa visión estratégica que se requería para poner las cosas en contexto. El fenómeno de la pandilla es un fenómeno claramente social, pero que ha derivado en un fenómeno delincuencial de muy alto nivel. Este fenómeno delincuencial ha significado control de territorio. En los territorios en los que la pandilla guarda el control, porque hay unas zonas de influencia y zonas de control, en las zonas de control la pandilla decide quién entra, quién sale, quién produce tortillas, quién produce pupusas y cuánto le paga, es decir, cobra impuestos,
hace toques de queda, etcétera, ese tipo de cosas. O sea, actúa como autoridad en el territorio. El gobierno actual nunca se propuso con realeza de decir voy a recuperar los territorios. Su tema fue voy a reaccionar en los territorios. De hecho, creó dentro del Plan Seguro unos batallones de reacción, pero no unos batallones de ocupación o de intervención territorial. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La policía llegaba, atacaba, capturaba, sacaba de las colonias a los pandilleros, se quedaban un par de días, pero después salían, y al salir la pandilla regresaba y volvía a retomar el territorio, con el agravante que se vengaba de las personas que habían colaborado con la policía. Entonces eso nos metió en un círculo de yo te saco, tú regresas, matas, vuelvo a meterme, vuelvo a salir. Nunca se logró que el gobierno pudiera definir una política de recuperación territorial. Tan es así que la Sala de lo Constitucional, en una de las sentencias finales antes de terminar, declaró que el Estado debería recuperar los territorios. Bien, todos estos conceptos se incorporan en la propuesta de Carlos Calleja, que es la única que por lo menos he podido ver con claridad. ¿Y ahí se resuelve lo que vos estás planteando? Está planteado de que va a intervenir los territorios, primero, pero no los va a intervenir solo a partir de la fuerza pública. Yo vi que de él decía una intervención estatal con eficacia policial. ¿Qué quiere decir con ese concepto? Uno de los problemas que hemos visto en este gobierno y en el pasado es que el gobierno aparentemente tiene mucho dinero, gasta mucho dinero, pero no hay resultados. No hay resultado en seguridad, no hay resultado en salud, no hay resultado en educación. Es decir, en todos y cada uno de las carteras de Estado, el gobierno recibe una gran cantidad de dinero, cobra más impuestos, hay más recaudación y sin embargo tú no ves resultados. No obstante, se supone que se gasta mucho dinero, pero los policías te dicen que le falta el bono que no le han pagado, los maestros se quejan que las escuelas están virtualmente cayéndose, en salud no hay medicinas, no hay tratamientos. Entonces, el gobierno es ineficaz. Desde tu óptica, es más la parte, dijéramos, una mala gestión que en realidad una falta de presupuesto. Exactamente. Mira, cuando yo fui ministro, eso hace 18 años, el presupuesto del sector seguridad, incluida la policía y la Academia Nacional, era de 120 millones de dólares. Ahora tienen alrededor de 450 millones. Pero también se ha incrementado la cantidad de agentes. Pero no mucho, es decir, cuando yo estaba eran 16,000 policías, hoy entiendo que hay como 22,000. Es decir, ¿no te parece lógica el incremento de presupuesto de la cartera versus...? No, puede ser lógica si viéramos los resultados. Es decir, si yo viera que los policías tienen los uniformes adecuados en el momento correcto, si tienen los lugares de policía con colchonetas limpias, con agua, con servicios, si yo viera que los radiopatrullas están actuando y son suficientes, si yo viera que los radios están bien, es decir, si tú vieras que toda la logística de la policía está bien, pues hombre, que sean 300, 400, 500 millones al final, esa no debería ser una discusión en un tema tan relevante. Lo que preocupa es que hay más asignación de recursos y no necesariamente estás viendo que haya una eficacia en el resultado. Por eso es que el plan de Carlos habla de eficacia en la intervención. Ok. Hay una pregunta lógica que se hace el ciudadano. Bueno, ya Arena, incluso el señor Calleja lo dice y critica también los últimos 20 años, haciendo alusión 10 del FMLN y 10 de Arena. ¿Cuál es la diferencia que sería hoy de llegar Arena al gobierno? ¿Cómo lograr decirle, bueno, porque antes no se hizo, hoy se va a hacer? ¿Cuál va a ser lo que va a cambiar o va a distinguir al gobierno del señor Calleja en este momento? Bueno, un poco por aludido te tengo que contestar en esto. Entre el año 2000, entre el 99 y el 2004, que fue el periodo que a mí me tocó estar, nuestro problema en ese momento no eran las pandillas. Las pandillas es un fenómeno relativamente, un fenómeno de jóvenes, es un fenómeno social. Ya tenía cierta gravedad.
Pero el país tenía en esos momentos un gravísimo problema de las bandas de posguerra. Tú recordarás el tema de los asaltabancos, la cantidad de secuestros que habían en esa época, los robafurgones, es decir, habían bandas derivadas del desarme de los soldados, del desarme de la guerrilla, y entonces estas que yo les conozco como las bandas de posguerra tenían intimidado a todo el país. Había un fenómeno de corrupción importante dentro de la policía, que apenas llevaba 9 años de fundada, pero todo este crimen había infiltrado la policía. Entonces, lo que nosotros hicimos, y por eso digo por aludido, porque en esos 5 años hicimos una depuración de la policía muy fuerte, guiada por el presidente Flores, acompañada por ciudadanos de altísimo renombre como David Escobar Galindo y Salvador Samayoa. Fueron acompañadas por ellos, y por otro lado, después de la depuración, en una correlación entre ciudadanos, fiscales, policías, abogados, logramos desarticular totalmente las bandas de secuestro. Entonces, yo creo que el delito que más pesaba en ese momento. Decir que en esa época no se hizo nada es como ser muy superficial. El fenómeno de pandilla arranca un poco después, en las finales del gobierno del presidente Flores, que un poco creo que se comete el error de aquel famoso plan Mano Dura, que tuvo un efecto fundamentalmente comunicacional, que no se le dio el seguimiento correcto en el gobierno siguiente del presidente Saca, y deriva en una declaración de inconstitucionalidad de la ley antipandilla. Esa declaración tuvo un efecto perverso, porque lo que hizo es que la policía soltó los territorios que ya tenía. Estaba la Campanera, estaba todos los territorios en Tonacatepec, etc. La policía se retira ante la declaratoria de inconstitucionalidad, y resulta que las pandillas regresan a los territorios, pero sin los límites territoriales que antes estaban fijos. Entonces empiezan a pelear territorios. Y tú ves que en los primeros 10 meses del gobierno del presidente Saca, los asesinatos suben. Nosotros lo habíamos dejado en 4 por día, y de repente, en cuestión de 3, 4 meses, empiezan a subir a 11, luego llegan a 15, y empieza todo el fenómeno que tú lo publicabas, las cifras de los asesinatos por día. Entonces yo creo que allí hubo un fenómeno, un mix de no entender el fenómeno de la pandilla en aquel momento. Los jueces declararon inconstitucional esa ley, que después se contradice con una resolución de la Sala de lo Constitucional que dice que son terroristas. Entonces es un tema donde estamos parados en el marco constitucional en este combate de las pandillas. Entonces creo que allí hubo juego político no muy sano en ese tema. Y sí, a partir de ahí yo sí te puedo decir que a partir de la segunda mitad del gobierno del presidente Saca, el fenómeno de las pandillas adquiere un carácter cada vez más grave. En el tema del presidente Funes fue de verdad una grosería lo que pasó. Hubieron 4 gabinetes de seguridad, 3 planes de seguridad que nunca se supieron cuáles eran, solo vimos lo que hicieron. Fue desde la autopista de oportunidades del ministro Melgar, pasando por la militarización del ministro Munguía Payés, con la tregua del ministro Munguía Payés y la destregua del ministro Palomo, Perdomo. Entonces, claro, eso fue un verdadero desastre, y mucho del escalado que tenemos viene de ahí. Tenemos que ir a un corte comercial, no los cambie. Cuando regresemos vamos a dejar planteada. Normal, el enfoque que se da al problema de la inseguridad, que tiene 4 aristas: la prevención, la represión, la readaptación y la reinserción. Veremos desde la óptica de nuestro invitado cómo están viendo los distintos partidos cada uno de estos enfoques, para ver si efectivamente el próximo candidato le va a dar prioridad a uno o a otro, o es una forma de implementarlo en una forma simultánea. No nos cambie, ya regresamos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano.
Chico, cuando el actual presidente anuncia pues, la política con la que iba a regir sus 5 años, hizo presumir que quien iba a conducir la seguridad pública iba a ser el presidente de la República. Y eso permitía en realidad un giro, dijéramos, en cuanto a la percepción y en cuanto a la eficacia de la política de seguridad. ¿Crees que así fue? No, fíjate que cuando él dio ese, porque eso fue una frase de su discurso inaugural, y la frase fue: yo voy a dirigir la seguridad ciudadana, ni siquiera fue la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Cuando él dijo eso, yo dije, wow, la hicimos. Esta gente va a resolver el tema. ¿Por qué es importante? ¿Por qué crees que es importante que un presidente sea el que lidere? Cuando estás hablando de seguridad ciudadana, que es lo que habla el plan de Carlos Calleja, es que tú tienes que entrar con la fuerza represiva, por supuesto, porque son territorios ocupados por pandillas. Pero si tú crees que con la represión vas a resolver el problema, ni por cerca. Esas comunidades tienen necesidades de escuela, necesidades de salud, necesidades de reparación de servicios básicos en muchas de ellas. Son comunidades olvidadas del Estado. Entonces, el Estado tiene que entrar con toda la fuerza y en forma coordinada. Es decir, no es que entra la policía y que ahí se queda. No, el presidente dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. Entonces tú ves que entra la policía, pero detrás de la policía no está entrando Fovial, no está entrando el FISDL, no está entrando el alcalde reparando los parques, no, entra la policía y sale. Es decir, lo están manejando como un tema de seguridad pública y no es seguridad pública, es seguridad ciudadana. Entonces, para eso lo que necesitas es la policía, por supuesto, tiene que jugar su parte, pero si te quedas en ese rol, como lo dijo Carlos Calleja en su discurso, esta es una batalla de nunca terminar, porque entonces me matas tú, te mato yo y nos seguimos matando. Y ahí vamos conjugando el verbo matar. Pero el punto va más allá, es decir, yo entro, controlo, y una vez que controlo, arreglo. ¿Y cómo se arregla? Se arregla con que entra la cartera de salud, educación, obras públicas, el FIDL, la parte de lo que es el FODES. Es decir, todo el Estado entrando en las zonas donde se están recuperando. ¿Estás diciendo un enfoque integral? Un enfoque integral, y eso solo lo podés lograr tú y yo, que hemos formado parte de los gabinetes del Estado. Sabemos que eso, dado el concepto de pequeños zares que tienen los ministros, solo lo podés lograr si lo dirige personalmente el presidente. ¿Y ves en alguna propuesta, por lo menos en las conocidas, de que alguien tenga esa voluntad? Porque el actual presidente, no lo podemos negar, chico, crea un Consejo de Seguridad Ciudadana, se pone al frente, es decir, le da ese rostro, dijéramos, de darle una voluntad política al problema de seguridad. En el discurso lo dijo, pero en los hechos no. Es decir, lo que te estoy explicando es que esto requiere entender que la prioridad fundamental del gobierno es resolver el tema de seguridad ciudadana. Es decir, eso implica inclusive construir un clima de paz social. Va mucho más allá de la mera prevención de obra y de servicios. Pero vaya, yo en el único que he visto ese planteamiento es en el plan de Carlos Callejas. Plan Callejas sí lo menciona y lo toma como un reto personal. Y a mí eso sí me parece importante, porque en general el enfoque del plan de gobierno es de eficacia en la gestión pública. Y creo que es la gran carencia que hemos tenido de estos últimos 2 gobiernos, y yo diría la segunda mitad del gobierno Saca. ¿No crees que el FMLN ha hecho, y que es de reconocer, que hizo todo un esfuerzo por tratar de legitimar, dijéramos, al haber hecho un consejo con un montón de actores que pudiesen en algún momento sumarse a esa visión? Yo más que eso, debo reconocer que, por ejemplo, la policía ha mejorado mucho en su forma de actuar. No lo ha hecho integralmente en el territorio, es cierto, pero quitándole ese defecto, operativamente la policía ha mejorado en el combate de las pandillas muchísimo. Ahí eso hay que reconocerlo. ¿En qué sentido? Yo creo que eso se coordina
con los efectos de combate regional que está pasando, impulsado en parte por la guerra contra pandillas declarada por los Estados Unidos. Entonces, como tenemos pandillas en Honduras, pandillas en El Salvador y un poco de pandillas en Guatemala, los esfuerzos regionales están dando un combate a la pandilla totalmente diferente. Es decir, ya atacas la estructura y atacas la fortaleza de la estructura, es decir, el dinero y los negocios que hacen. Ese para mí es un enfoque adecuado. Falta potenciarlo con lo que estamos hablando, con la parte de seguridad ciudadana en los territorios. Pero esa parte del método policial actual de este gobierno yo lo veo muy bien. Se ha dicho que los recursos, aunque desde tu óptica los dejaste muy bien planteado al inicio del programa, pero todo esto demanda una serie de recursos. Y hemos visto que una de las fuentes de recursos con los cuales se nutría la policía fue este famoso impuesto a la... Del 5% de la telefonía. 5%, que ahora es propuesto, entiendo yo, por el candidato Callejas, aunque hoy hay una discusión quién lo propuso y quién no lo dijo, y dice, propone, lo voy a eliminar. Entonces la pregunta lógica, racional, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a estar financiando este programa o esta visión de la nueva seguridad desde la óptica del candidato? Yo tuve la suerte de formar parte del equipo que negoció el tema del déficit fiscal del año pasado, antes que fuera el default, que Carlos Cáceres no quiso pagar una deuda. En esa negociación quedó claro que el presupuesto del Estado tiene una cantidad de gastos superfluos, no controlados, que perfectamente pueden generar un ahorro lo suficientemente grande para no tener que castigar con impuestos, más impuestos a las personas. Es decir, el tema de 5% en la telefonía castiga al pobre, porque el rico lo paga y no hay ningún problema. Pero si tú pones una recarga de $1 y por eso te cobran 5 centavos, esos 5 centavos te duelen. Y entonces vas en un proceso de que te va costando. No hace sentido castigar a la gente por las llamadas, cuando eso en este momento, en la realidad actual, es una necesidad social, es un servicio social. Entonces, si tú puedes ahorrar, solo por ejemplo, para decir una tontera, cambiar el método de compra y comprar en la bolsa de productos, te ahorras fácilmente, según los cálculos del Banco Mundial, entre 180 y 200 millones de dólares al año. Ya con eso tenés mucho más que el impuesto de 5%. ¿Y por qué crees que entonces no lo implementan? ¿Falta de voluntad política? Acabo de leer un artículo de Porque si es tan fácil así como lo planteas, decir, es una decisión que le tocaría al órgano ejecutivo de hacerlo. Fíjate que no lo voy a decir, yo voy a poner uno de ellos a que lo diga, o que fue de ellos, pues. Joaquín Villalobos escribió un artículo hace poco sobre lo que ha pasado en la izquierda y especialmente en el FMLN. Ellos descartaron a los posibles intelectuales que podían ser los buenos técnicos en el gobierno y los sacaron. Y llamaron a gente estrictamente ideológica y partidaria. A ese grupo de personas el resultado no es relevante. Para ellos dar un resultado en la calidad del producto o en la intensidad del servicio no es relevante. Es relevante llenar la planilla para poder darle sueldos a todos los militantes del partido. Entonces, eso que yo te estoy diciendo que sería fácil, no lo es, porque no es parte de la agenda. No les interesa ser eficientes en el uso de servicios. Hay unas declaraciones de un funcionario actual del gobierno que dice, sí, hemos recogido más impuestos, pero lo vamos a usar para pagar deuda. En el pacto que se hizo de la Ley de Responsabilidad Fiscal, se decía que el gobierno de Sánchez Serén iba a usar 3 años de ajuste fiscal. ¿Qué hizo Carlos Cáceres? Se saltó los 3 años y dijo que él no hacía ajustes fiscales, que él iba a hacer estabilidad fiscal.
Entonces, ¿qué pasó? Las remuneraciones siguieron subiendo a 6%. Pero el pago de la deuda también se incrementó. Bueno, pero es que eso de todos modos lo tenés que hacer. Pero yo te voy a decir una cosa, hoy estamos a 2018, 2017, a finales de 2016, en la liquidación del presupuesto de 2016, sobraron, que no se habían usado de plazas, 182 millones de dólares de plazas que no se usaron. Entonces tú te preguntas, ¿y para qué querés esos 182 millones? Tú y yo que hemos estado en el gabinete sabemos que esos se usan en economías de salario y los usas para otras cosas, para gastos de publicidad, los usas para pagar carros, para comprar otro tipo de cosas. De eso estamos hablando. No nos cambie, hemos llegado a la segunda parte del programa. Cuando regresemos entramos a ver el enfoque puramente ya institucional del combate a la delincuencia. No nos cambien. Bueno, simplemente cambiar las reformas, y hay reformas que no están bien esclarecidas. Por ejemplo, las personas caen ahora presos y al rato ya están otra vez libres. Deberían tener claro lo que se les está acusando para no tener personas injustamente. Más que todo injusto. Yo creo que esto es algo que tiene que ser mancomunal entre lo que es la sociedad, toda la población, entre lo que es los mandatarios. Es bien difícil porque ya el sistema está dañado, ya es un problema estructural y cambiarlo en 5 años no se puede. Se tendría que empezar a trabajar en educar mejor a la juventud y a los que están recluidos insertarlos a la sociedad, que la cárcel no sea un centro de donde el crimen sea más grande. Pero en 5 años es imposible, pero es trabajarlo y no quitar el dedo de ese renglón. Gracias por continuar en el programa Pulso Ciudadano. Chico, los 4 rubros de la prevención, de los componentes de la seguridad, de la represión, de la readaptación y de la reinserción, dentro de lo que pude leer en el plan que presenta el candidato Callejas, habla de una inversión social focalizada. Habla de que el fenómeno de la delincuencia tiene a su base una inclusión social. Es decir, que todo esto dice, si no se ataca, es muy difícil que se pueda hacer un planteamiento en realidad. Y un tercer componente que dice, 5 años no son suficientes para resolver un problema que ya llegó, dijéramos, a formar parte de la estructura de inseguridad. De llegar el Partido Arena, ¿cómo ves tú que se implementaría? ¿Entrarían con la represión? ¿Empezarían por la prevención? ¿O por qué área de las 4 que te acabo de mencionar tiene la visualización? Pues mira, todo dependerá del recurso que haya. Pero una de las cosas metodológicas que hay que hacer, y se lo escuché yo a Carmen Aída en su presentación de la UCA, era que ella decía que el presupuesto necesita, además de lo que tiene de un enfoque sectorial, necesita un enfoque territorial. Es decir, la inversión debe estar planificada territorialmente. Y eso debe ser hecho en base a una prioridad de un plan territorial de inversión, que tiene que ir a la par de un plan territorial de recuperación. Entonces, dentro de esa lógica dependerá, por ejemplo, si la decisión del equipo estratégico es primero recuperemos militarmente o por la fuerza de la seguridad los territorios, consolidémonos y después formemos comunidad, hagamos la parte de los servicios públicos, la rehabilitación de la zona, etcétera, etcétera. Ese va a ser un enfoque, no es el único. El otro es, yo voy a cuidar las zonas alrededor que no están tan controladas,
las voy a reforzar previas a ir a los sitios donde están las cosas más fuertes. Ese es otro enfoque posible. Pero además tú mencionabas algo que es fundamental, y es el tema de la prevención en el sentido conceptual integral. De hecho, la represión es parte de la prevención, porque lo que manda es un mensaje de no impunidad. Entonces, si yo mando un mensaje de que el delito que se comete es delito que se captura, prevengo los futuros delitos. Pero ese ya es lo que le llaman la prevención terciaria. Previa a eso hay una prevención primaria, que es la prevención de valores. Es cuando tú formas a los chicos, a los recién nacidos, a los jovencitos, a que se eduquen respetando reglas sociales. Eso lo hace la familia, la iglesia, la escuela. Pero es imposible que en 5 años eso pueda... No, pero tienes que arrancarlo ya, porque si no, nunca. Esto es como la frase del taoísmo, ¿verdad? Un camino de 1000 millas comienza con un paso. Si no das ese paso, no hay camino. Entonces tienes que hacerlo. Ese es un punto, la prevención por construcción de valores. Luego está la prevención del delito como tal. La prevención del delito es que tú como comunidad tomas medidas a que no te asalten, que no se metan a tus casas. Ahí tiene que ver todo lo que ha hecho la comunidad en cuanto a que cierra sus pasajes, pone seguridad privada. En tal como andan las reglas ahora, eso es necesario. Pero luego viene ya la persecución del delito, que eso es ya responsabilidad de la fuerza pública. Y luego viene algo que es importante, que lo mencionaba uno de los ciudadanos que estaba opinando en tu programa, era la parte de la cárcel. La cárcel juega 2 roles. Primero, tiene un sentido retributivo, es decir, la pena regresa vía castigo algo a la sociedad. Pero por otro lado, la Constitución y la filosofía exige que tenga una formación rehabilitadora. Pero eso no es posible en nuestro sistema. Pero no es posible porque no le damos importancia. Si lejos de ser centros de readaptación, son centros de especialización. Pero vaya, veamos las cosas. Yo me acuerdo que hubieron una serie de motines y muertes en la época del presidente Calderón Sol. ¿Qué hizo el presidente Calderón Sol? Él lo que lanzó es un programa agresivo de sacar de las cárceles los que no eran reos que debían estar allí, que los podía sacar por acortarles distancia, porque eran terminales, eran viejos. Eso se ha hablado bastante en este gobierno, pero no se ha hecho. Pero por otro lado hizo algo más, arrancó la construcción de cárceles. Cuando yo llego al ministerio, habían 8,000 presos con una capacidad de 14,000 presos. Cuando yo dejo el ministerio, habían cerca de 9,000 y estábamos construyendo, habíamos terminado Ciudad Barrios, estábamos empezando a construir Zacatecoluca y se estaba construyendo Izalco. Es decir, el punto hoy hay era... 33,000. Pero era 33,000 y no hay nuevas cárceles. O sea, la capacidad sigue siendo 14,000. Entonces, eso no puede ser. Es decir, el Estado no puede dejar de invertir en el tema de las cárceles en la medida que no está tomando un proceso para romper el círculo. Claro, hay una fase, como lo dijo el ciudadano, 5 años no bastan. Buena parte de tus medidas de prevención ahora van a dar efecto 5, 6, 7 años después. Pero entonces quiere decir que mientras eso no llegue, tú tienes que seguir capturando y tienes que seguir yendo a juicio y tienes que seguir haciendo. Lo que no puedes hacer es mezclar los inocentes, los que no tienen ningún antecedente criminal, con los que ya lo tienen y con los condenados. Eso no lo puedes hacer. Pero la realidad te dice que tenés gente procesada, gente condenada. Y todo mezclado en una serie de cosas. Ya tenemos gente policía. En la Bartolina. Yo te digo, hace poco fui a visitar a un joven que necesitaba que lo defendiera a la Bartolina de Lourdes. Mira, yo salí choqueado. Porque yo me acordaba de las Bartolinas cuando yo era ministro, que tenían 6 presos para mientras iban al juzgado y después los llevaban a la cárcel. Pero ahí estaba hablando que eran alrededor de 50 adultos en un cuarto que es mucho más pequeño que este estudio. Tenían que estar de pie porque no podían dormir acostados, se acurrucaban
por momentos y por pausas para irse durmiendo. Y había un tipo que tenía varios años ahí, que era el rey de la Bartolina, que dormía en una hamaca de bolsas de plástico, amarrada al cielo de la Bartolina. Entonces uno dice, esto no puede ser. Son delincuentes, estoy de acuerdo, pero tampoco es que nos olvidemos que son seres humanos. Entonces, yo creo que ese enfoque integral es el que está incluido, al menos yo así lo percibo, en la única de las ofertas que conozco, que es la de Carlos Calleja. Ojalá las otras ofertas, cuando vengan con ese tipo de contenidos, ¿verdad? Mira, se habla también que por parte integral de todo esto que hemos hablado, viene el componente y es la persecución del delito. Yo me atrevería a decir qué porcentaje de los que actualmente están, dijéramos, en su fase de proceso, que no han llegado a una sentencia y por lo tanto la presunción de inocencia les sigue amparando, de ese porcentaje estará también de responsabilidad del órgano judicial. Yo creo que mucho, y buena parte tiene que ver con una política de la Fiscalía que yo creo que debería revisarse. ¿Hasta qué punto todos los que están en proceso de ser juzgados tienen que estar presos? Yo creo que eso procede con los que han sido parte de crimen organizado, las pandillas, que tú sabes que son personas tendientes a reincidir o tendientes a escapar. Pero si no es así, debería de tratar de desprovocarse que se vayan a los centros penales, porque tal como veo la Fiscalía lo que está haciendo ahora es que te deja 6 meses ahí. Y puede ser que 6 meses termina que no hay prueba y te echaste 6 meses de gratis. Y si considera que tal vez sí hay, le puede pedir otros 6 meses al juez. Y si todavía terminan los 12 meses, puede llegar con la excusa que el peritaje falta y le pide otros 6 meses. Te terminaste 1 año y medio. 1 año y medio es una condena. Y si resulta que estás allí por una confusión o por lo que sea, en los clasificados, realmente es una violación a un derecho. Creo que el Estado salvadoreño ha tenido suerte que los abogados no se han puesto las pilas de convencer a esta gente para demandar al Estado. Bueno, de hecho creo que hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional donde declaró inconstitucional los centros penales. Sí. Es decir, ¿qué efecto pudiese tener, dijéramos, si era más una condena? Nadie puede negar que el hacinamiento que vive. ¿Crees tú que en esta propuesta cómo enfocan los candidatos el tema de la readaptación y específicamente el candidato Calleja? Bueno, de los candidatos que no son Carlos Callejas, no le he visto un planteamiento. ¿A ninguno? A ninguno. En el caso de Carlos Calleja, le vi un planteamiento bastante sucinto. El tema lo tocó, es decir, que había que invertir en los centros penales. Ahora, para mi gusto le faltó desarrollo. Hubiera preferido, así como se desarrolló la prevención y se desarrolló el tema del control territorial, escuchar un poco más sobre ese tema. Pero entendería que lo que está detrás de una frase de ese tipo es que hay que primero sacar de la cárcel los que no son fundamentales que estén en la cárcel, y segundo, tengo que construir tanta cárcel como sea necesaria, porque no puedes hacerlo de otra manera. Es decir, tú no puedes asumir que vas a capturar, como lo hace la Fiscalía, 500, 400 gentes en una noche y los vas a mandar a todos a una Bartolina que ya tiene 80 gentes en 4x4, 16 metros cuadrados. Entonces, eso no puede ser. Ahí hay un descontrol logístico. Con condiciones, porque las cárceles de la Policía Nacional Civil no son diseñadas para albergar reos más de 72 No, si están horas para tener, como te digo, 6 o 7 gentes. Pero ya esa cantidad de personas es grave. Y eso son las Bartolinas. Ahora suma lo que son los centros penitenciarios. Es decir, esta gente que esté en la Bartolina está allí. Voy a hacer una pregunta no más política. ¿Por qué crees tú que los otros candidatos no han querido abordar este tema tan profundamente? Porque requiere conocimiento. ¿No lo tienen? No.
No lo tienen. Mira, Arena tuvo gobiernos que estudiaron, trabajaron el tema desde distintas facetas. Conocieron el tema de la negociación de la paz y lo que generó disolver los cuerpos policiales de aquella época, volver a hacer los nuevos, el alce de la delincuencia que se dio con las bandas de posguerra que te decía. El presidente Calderón tuvo que luchar con los mitines en los centros penales. Es decir, en Arena hay mucho más recursos de conocimiento del problema de lo que puede haber en una oferta como puede ser la de Ghana, que yo no recuerdo que allí haya gente que haya trabajado en el tema de seguridad. Tampoco conozco que en Vamos haya alguien, aunque los planteamientos dichos por el vicepresidente, el candidato a vicepresidente de ellos, no son insensatos, para serte sincero, pero no son profundos. Y en el caso del FMLN, el problema es que está como casado con el plan actual. Entonces va a ser más de lo mismo. Los defectos de concepto que tiene el plan actual lo repite el candidato del FMLN. Ok, vamos a dejar planteada en el último tramo una situación lógica. Es decir, hemos dicho, bueno, solo este candidato ha dado su propuesta, el FMLN es una continuación y no podemos evaluar la propuesta del candidato del partido Ghana porque no hemos tenido la oportunidad de ver su planteamiento. Cuando regresemos, la forma de cómo abordan los demás candidatos el tema de la seguridad. No nos cambien. Muchas gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Esta última etapa trataremos de enfocar a uno de los ilícitos que más ha golpeado y que poco se dice, y es el tema de la extorsión. Pero antes de eso, Chico, me gustaría saber cómo miras en la propuesta del partido Arena el hecho de que en las famosas 3M, ¿verdad? Las mismas personas, las mismas propuestas, por lo tanto, el mismo resultado. Dentro de ese plan que tú has analizado, ¿es posible hacer un cambio en este enfoque? Yo creo que sí, es decir, el enfoque planteado por los candidatos de la coalición Arena, PSN, PDC y, ¿cómo se llama?, el partido de Democracia. Esa propuesta para mí sí cambia las cosas. Cambia porque es por primera vez que se plantea la integralidad de la intervención con la prevención a nivel local. Es decir, este concepto de que la inversión social tiene que tener un enfoque territorial estratégico es fundamental. Y que lo estratégico viene definido por el combate a la seguridad es fundamental. Solo eso ya te cambia todo el concepto del uso de los recursos del país. Eso por un lado. Por otro lado, el que haya planteado que lo va a dirigir el presidente es lo único que te permite suponer que va a ser viable. O sea que sí, yo creo que hay cambios importantes y yo no creo que el gabinete de Carlos Callejas va a estar conformado por los mismos de siempre. Estoy seguro, yo creo que va a ser por gente joven, gente que está bien formada, pero no creo de que manden a llamar a los viejos que ya han estado y todas las cosas. Yo creo que en el caso tuyo y mío estamos para ser asesores si quieren, pues, pero ya yo creo que el trabajo de 16 horas que implica esto ya tiene que llevarlo una cosa más joven. No quisiera terminar este programa sin hacerle una pregunta y un planteamiento. De llegar el partido Arena al gobierno, ¿qué rol crees que va a jugar, de acuerdo con el plan, la Fuerza Armada? Porque en este gobierno el rol de la Fuerza Armada, que mis respetos por haberse mantenido en una forma institucional, pero de conformidad con la Constitución,
creo que el rol de la Fuerza Armada es temporal para efectos de seguridad. Sin embargo, le han dado un rol eminentemente permanente. ¿Crees tú que de llegar el señor Callejas a la presidencia le seguiría dando el mismo rol que actualmente está teniendo la Fuerza Armada? Yo creo que en una primera medida probablemente tenga que seguir usando la Fuerza Armada. Pero de lo que yo le escuché a él habla de un concepto que no sé si lo voy a repetir bien, pero es algo como de civilizar, pero no de hacer más civil la seguridad pública, que es decir, tratar de quitarle dentro de la policía ciertos conceptos de la antigua forma militarista y obviamente también tratar de reducir el uso de la Fuerza Armada, que le hace daño a la Fuerza Armada andar en esto, porque le perjudica su imagen al final y es una de las instituciones con mejor prestigio que hay que protegerla. Entonces yo creo que reducirla a lo mínimo, yo sé que hay ciertas cosas que pueden hacer bien. Por ejemplo, yo los he visto hacer fuerzas de tarea. Las fuerzas de tarea en el campo son de verdad eficientes y hacen un trabajo extraordinario de apoyo a la seguridad, pero no lo hacen con policía. Lo hacen estrictamente cuerpos policiales cuidando territorios específicos, fundamentalmente alrededor de los cuarteles que están en el territorio. Ese tipo de conceptos creo que se puede revisar y se puede mantener. Diferente es meter a la Fuerza Armada en colonias o centros urbanos porque ni están preparados mentalmente los soldados y sus armas son de una capacidad de fuego que pasan llevándose una casa facilito, entonces ahí se puede morir aunque la gente esté durmiendo dentro de la casa. Entonces creo que... ¿No le ves ese rol diferente entonces a la Fuerza Armada en un posible gobierno del candidato? O sea, yo creo que en las primeras de cambio, en los primeros 100 días, dudo que haya un cambio que no sea lo que te estoy diciendo. Es decir, enfocarse quizás más al uso de la Fuerza Armada en terrenos estrictamente rurales. Pero creo que la labor de rescate de los territorios va a ser más un carácter policial. ¿Y tendrá la capacidad la policía para hacer ese rol de rescate de los territorios? Esa es una evaluación que hay que hacerla y probablemente si no hay, pues entonces va a tener que pedir apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero creo que la primera prioridad es que lo haga la policía. Ahora, si no hay, si el recurso no se tiene, eso pueden haber cambios. Mira, esto hay que ser un poco pragmático en el enfoque de las cosas. Ciertos temas de los acuerdos de paz se pueden replantear. Por ejemplo, te lo menciono. Se habla que los policías tienen que ser bachilleres. Sí, que está bien que sean bachilleres, pero soldados de la reserva salen muchos que no son bachilleres y tienen disciplina y tienen conocimiento de armas. Yo pudiera crear una especie de subpolicía que tiene un rol muy específico en determinados territorios sin que sean necesariamente fuerzas militares. Es decir, hay ciertos conceptos creativos que se pueden utilizar allí. ¿Y crees que políticamente esos conceptos puedan tener, dijéramos, acogida en todas las fuerzas políticas? Mira, después de lo mismo que ha hecho el FMLN y no le ha pasado nada, nadie habla de que viola los derechos humanos después de todas las cosas que le hemos visto, San Blas y todo ese tipo de cosas, ya después de eso, lo que yo te estoy diciendo son juegos de niños. Entonces yo creo que ya debería haber toda una claridad social. Un nuevo replanteamiento, dijéramos, del rol que debería jugar la fuerza. Y mucho más creativo de cómo hacemos para poder usar toda la fuerza que el país tiene para recuperar los territorios. Okay. Lamentablemente hemos llegado al fin del programa. Ha sido un gusto haber conversado con Chico. Nos quedamos con el compromiso, porque es un tema que requiere de otro programa para hacer el abordaje final con respecto a las otras partes, como nos quedó la reinserción y el tipo de delito como son las extorsiones que tanto golpea al ciudadano. Las desapariciones forzadas, que es un tema también muy apasionante. Así que quedamos comprometidos para que en un futuro podamos invitar no solo al doctor Bertrán Galindo, sino también a otros de los que han conformado. Esperamos que los demás candidatos a la presidencia puedan aceptar la invitación, ya que de los 8 que hemos invitado, 6 se hicieron presentes.
Solo nos quedan el candidato del Partido Gana y el candidato de Alianza Republicana Nacionalista. No nos cambie y nos vemos el próximo jueves. Estarán los analistas que entrevistaron en la UCA a todos los candidatos a la presidencia de la República. Les diremos cuáles fueron sus impresiones, cómo vieron el desenvolvimiento. Así que el próximo jueves va a ser sumamente interesante el programa. Pasen buenas noches y que Dios los bendiga. Pues creo que lo más importante para asegurar pues a los ciudadanos es prepararlos, educarlos. Saber que la labor no solo es de parte de las autoridades en sí, sino de el saber culturizarnos en materia de seguridad. Creo que es muy importante el saber no tomar medidas inmediatas o que sean nada más momentáneas, que den un resultado sensacional, como lo que han planteado algunos candidatos. Para mejorar, yo creo que sería bueno que en verdad siguieran el delito de la investigación, porque se dan casos en que agarran al azar y a la hora de las horas no demuestran nada, entonces ahí van para afuera otra vez. Bueno, para mejorar el país, primeramente abrir fuentes de trabajo, porque el trabajo es muy necesario y a veces tantos jóvenes a veces se tiran a hacer cosas que no deben de hacer por falta de trabajo. Si los gobiernos que están pues se pusieran a pensar en eso, ¿verdad? Ayudar al pueblo, ¿verdad? Porque es lo que se necesita. Como poner un poco de esfuerzo de parte del ciudadano en denunciar y que la policía también sea bastante eficiente en ese sentido, que trate también de ayudar, no solo recibir la información y no actuar, pues, porque ese es un punto también importante, que la policía también colabore bastante. Ajá. Pero yo creo que ya estamos viviendo como una etapa también de que, como esto es una cuestión de proceso, creo que a medida del tiempo también va a ir cambiando todo esto, me imagino, pues porque se va concientizando más la gente a no hacer daño también, porque no funciona, pues. Bueno, tener trabajo, más que todo, sí. Y más que todo, y la seguridad también de los muchachos que andan molestando, tener esa confianza unos con otros. Canal 19 presentó la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano.